Hola amigos, les deseo una excelente noche, un excelente día o una muy bonita tarde. Desconozco el horario en el que ustedes se encuentren, pero hasta donde estén les mando un saludo muy grande. Desde hace un tiempecito el Señor ha puesto en mi corazón hacer pláticas con respecto a los salmos, estos escritos que son adoraciones realizadas al Señor y que llegan a ser un bálsamo para todos aquellos que conocemos al Señor, porque son promesas que el Señor nos hace en momentos de dificultad. No hay que olvidar que David escribe todos sus problemas en ellos y Dios actuó. Lo sabemos a lo largo de la historia, conociendo la historia de este monarca que pasó por muchas dificultades. El hecho de que estuviese ungido no lo exentó de problemas. De hecho, Dios tuvo que fortificarlo porque no había manera de que Israel pudiese triunfar ante sus enemigos si Dios no trataba con aquel que estaba destinado a ser el monarca. De igual manera, nosotros no podemos estar destinados a grandes cosas sin que previamente Dios haya tratado con nosotros. En muchas ocasiones las pruebas no solamente duran días, semanas, duran meses, años, pero hay que tener algo presente. El Señor nos va a dar la victoria. El Señor no prometió una guerra fácil, prometió la victoria. Y si Él nos está permitiendo pasar por estas pruebas es porque sabe de antemano que las vamos a superar. Es muy difícil hablar de comida ante gente que tiene hambre. Es muy difícil hablar de justicia ante gente que la añora. Es muy difícil hablar de estabilidad económica ante gente que nada más tiene a lo mejor 5 pesos en la bolsa. Es muy difícil, amigo. Y parte de la enseñanza que nosotros tenemos del libro de Job es que, lejos de criticar a la gente cuando esté pasando por un problema, lo más viable es hablarle del Señor con la verdad, no mezclando verdad con mentira, como lo hicieron los amigos de Job, y consolar a esa persona. Muy probablemente esa persona en ese momento duda que todo va a cambiar, que la situación va a mejorar. Nosotros sabemos que sí, pero hay que hacer énfasis en que Dios no lo ha abandonado, que Dios le va a ayudar, que Dios se preocupa y que si Dios es un Padre amoroso, es lógico que el Señor también sufre cuando nosotros estamos pasando por pruebas, pero es la única manera de forjarnos o es la única manera en la que las cosas pueden ser para bien, tanto con nosotros como para con los demás. Entonces yo te invito que si alguien está pasando en este momento por una situación difícil, no pienses de inmediato que obró mal, no busques sermonearlo, diciéndole hiciste esto, aquello, te lo dije, no, simplemente ten compasión de esa persona, háblale del Señor, ora por él, ora mucho por su fe, porque es necesario, de suma importancia, que no pierda la fe. Somos salvos por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y una manera muy gratificante es aconsejándole que lea los salmos, porque son bálsamos. Y en muchas ocasiones encontramos en este tipo de poesía hebrea lo que nosotros estamos viviendo. Es por ello que es imposible desde una perspectiva literaria, desde una perspectiva vinculada al estudio de las letras, que la Biblia sea un libro mítico, a diferencia de muchos textos religiosos antiguos de otras creencias en donde encontramos muchas fábulas. Hay quienes pueden decir que dentro de la Biblia hay fábulas, hay historias que evocan a momentos sobrenaturales en la historia del pueblo de Israel, pero hay que tener en cuenta algo. Dios dijo que Él se manifestaría de forma sobrenatural para hacernos saber que Él estaba con nosotros. Las palabras de nuestro Señor antes de ascender a los cielos fue ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, y también dijo que muchas señales milagrosas acompañarían a los creyentes para saber que Él estaba detrás de todo esto. Siempre el Señor se manifiesta a través de hechos sobrenaturales y tú debes de orar para que el Señor se manifieste en tu vida. No es malo pedir una señal siempre y cuando no la utilices como un juego o como adivinación. El Señor concedió muchas señales a su pueblo para seguir adelante, y en momentos difíciles una señal de parte de Él es algo que necesitamos para poder salir adelante, porque eso significa que estamos destinados.
a grandeza. Cuando nosotros leemos los salmos encontramos muchos problemas por parte de los salmistas. Incluso el Salmo 73 habla del por qué los malos triunfan y los buenos no. Y es una tarea muy difícil de comprender, lo dice la Escritura. No obstante, también la Biblia nos dice que los malos están destinados a la destrucción y que tarde o temprano pagarán por sus pecados, mientras que el justo siempre saldrá adelante. Hay muchas promesas en la Biblia de libertad, hay muchas promesas de prosperidad y nosotros debemos de tomarlas, porque el Señor Jesucristo las compró con su preciosa sangre para que nosotros las tuviésemos completamente gratis. Y con respecto a los salmos, el Señor puso en mi corazón que te leyera el Salmo 2 y te diese una explicación de lo que el Señor quiere compartir contigo en este día. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es una versión bastante sencilla para nosotros los hispanohablantes, y comienza de esta manera. Salmo número 2. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey ungido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Si te das cuenta, el Salmo comienza haciendo dos preguntas. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Y continúa diciendo: los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Cuando nosotros examinamos el Apocalipsis y encontramos la batalla de Armagedón, nos damos cuenta cómo el mal emprende una guerra final contra el Señor. El mal ya está vencido, pero aquí en esta batalla que el mal mismo emprende, el Señor termina de darle el tiro de gracia, y es cuando el demonio es encarcelado durante 1000 años y la figura del anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego. Nosotros podemos observar que estas figuras van a seducir a la humanidad para ponerse en contra del Señor y emprender esta batalla. Y el Salmo número 2 hace alusión a eso. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Es lógico que nunca van a poder ganarle al Señor. Pero también si nosotros aunamos en el contexto histórico en el cual este texto fue escrito por el rey David, podemos encontrar que David hace alusión a que sus enemigos están enojados con él y que solamente están perdiendo el tiempo en elaborar planes para destruir el reino de David. Y en este contexto actual en el que nosotros estamos viviendo, si te das cuenta, en este mundo tan corrompido, las naciones se enojan con el Señor. Las naciones buscan deshacerse del Señor. Cada día encontramos leyes que prohíben la evangelización. Su pretexto es atentar contra el Estado de Derecho ante el Estado laico. Encontramos constantes leyes que promueven el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y encontramos cómo muchas personas tachan a los cristianos de retrógradas por estar en contra de estas doctrinas. Nos llaman, ¿cómo te lo podría decir? Personas huecas que buscamos imponer nuestras creencias.
Hoy en día, si un hombre llega y dice soy una mujer en cuerpo de hombre, la gente ovaciona y grita, eres una persona digna de admirar, te queremos, te respetamos, sigue adelante. Si una mujer dice soy un hombre en cuerpo de mujer, es la misma situación y es hasta de risa. Pero si alguien llega y dice es cristiano o soy cristiano, eres una persona retrógrada, buscas imponer tus creencias, no te queremos, largo de aquí, eres el religioso, mátate, eres homofóbico. Y llega el momento en el cual, si tú estás en contra del aborto y de la homosexualidad, ya eres el malo dentro de los estándares de esta civilización que cada día se va corrompiendo más para el arribo del anticristo. Si nosotros examinamos los textos bíblicos, encontramos que Daniel dice abiertamente que esta persona no conocerá el amor de mujeres. Difícilmente alguien en esta época pues no conoce el amor de una mujer al menos una vez en su vida. Traduciendo las escrituras podemos encontrar que este personaje va a ser homosexual y que no extrañe el por qué su antesala viene preparada con una aceptación muy grande para con esta comunidad. Y fíjate, continúa el Salmo diciendo, pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos, después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi rey ungido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Todo esto que ahorita estamos viviendo, la aprobación del aborto, los matrimonios del mismo género, este ataque constante hacia los cristianos, como te lo decía, es la antesala de la llegada del anticristo, quien buscará asemejarse al Señor. Evidentemente no es nada ante el Señor. Y fíjate cómo el Señor dice que Él se ríe de los planes de las naciones, se ríe de todas aquellas personas que están a favor de estas cosas, porque tarde o temprano el Señor va a levantar su furia contra ellos, va a demostrar que Él tiene razón y por lo tanto nosotros tenemos la razón, auspiciados en su palabra. Y es claro al decir, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. ¿Quién es ese rey? Es el Señor Jesucristo. Pase lo que pase, ten en cuenta esto, el Señor va a llegar a reinar y va a poner orden en esta tierra y va a hacernos justicia por absolutamente todo. Es por eso que debemos de añorar el retorno de nuestro Señor, porque se acabará el sufrimiento. El Señor mismo va a estar en la tierra, gobernando, dirigiendo, poniendo orden, haciéndonos justicia. Los malos no van a estar entre nosotros. Es un reino increíble que no tendrá fin. Es el reino del que hablan los profetas, el reino que nosotros añoramos cada vez que somos pisoteados. Tener en cuenta eso, que el Señor regresará y nos hará justicia. Simplemente está esperando el momento en el que el Padre lo determine, porque ni el mismo Señor Jesús conoce la hora de su retorno. Pero cuando lo haga, todas estas cosas que ahorita nos están atacando y nos están exhibiendo erróneamente como malos, van a ser catalogadas por lo que realmente son, porquerías infernales que muchos practican y que desgraciadamente cada día nos van acosando más y más y más, porque las vemos en las redes sociales, las vemos en la televisión, las vemos en la sociedad, que incluso tacha de malos a aquellos que claman por justicia. No pretendo hacer ninguna analogía política, ni tampoco pretendo hacer campaña en favor de alguien, pero si tú vives en México has notado esos memes que aluden a una persona que durante muchos años ha buscado la presidencia de nuestro país y que dice que pues el avión presidencial que actualmente tiene Enrique Peña Nieto no lo tiene ni siquiera el presidente de Estados Unidos. En teoría esto a nosotros como ciudadanos, y reitero, no es un comentario político, no va por este lado, pero en teoría nosotros como ciudadanos debería de causarnos repulsión, decir qué está pasando, ¿no? Somos un país del tercer mundo y vean lo que tenemos. Sin embargo, han salido memes, han salido críticas y ya todo es en son de burla de tal cosa no la tiene ni Obama, tal cosa no la tiene ni Obama, esto no lo posee el presidente de Estados Unidos. Todo esto que se ha venido generando y que en el fondo, más allá de ser
un discurso en contra de un político termina exhibiendo lo que realmente es esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo, en donde si tú aludes al mal exhibiéndolo tal y como es, el mal va a contrarrestar exhibiéndote a ti como el malo. Esto tenlo siempre en cuenta, hermano. Entonces, al final de cuentas, el Señor se va a reír de todas estas doctrinas que en los últimos años nos han hecho sufrir bastante. Y el Salmo sigue de la siguiente manera. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Evidentemente, el Padre le ha dado todo al Señor Jesús, pero aquí estas palabras también se dirigen a nosotros. Pídeme y te daré. Hay que pedirle al Señor y hay que pedirlo con mucho gozo. Hay que estar conscientes de que el Señor se satisface en darle a sus hijos. Hay que buscar al Señor porque el Señor dice claramente que cuando nosotros le buscamos, Él nos da y se complace en hacerlo. Entonces, pídele al Señor, búscalo, deleítate en el Señor. Recuerda las palabras que dicen que primero busca el reino de los cielos y todo lo demás será añadidura. El Salmo sigue de la siguiente manera. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Aludiendo a lo que te decía, todas estas ideologías que han atacado nuestros cimientos como cristianos tarde o temprano van a desaparecer y la victoria es nuestra. Simplemente es esperar el caos antes de la paz. Y para finalizar, dice el Salmo de la siguiente manera. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Tenemos que pedir por los gobernantes de nuestras naciones para que obren conforme a lo establecido por el Señor, porque incluso la Biblia dice claramente que vienen desgracias cuando los gobernantes están actuando mal. ¿Y en qué momento están actuando mal? Cuando están aprobando el aborto, cuando están aprobando el matrimonio entre homosexuales, cuando no se está haciendo justicia a los quebrantados, cuando la ley no vela por los necesitados, cuando la pobreza es indiferente al corazón de nuestros gobernantes, empieza a surgir el mal y es como una bola que se va haciendo cada vez más grande y desgraciadamente va afectando a toda una sociedad. Entonces debemos de orar para que los gobernantes obren conforme a la voluntad del Señor y también nosotros, al ser reyes y sacerdotes, debemos de actuar con sabiduría. Estamos advertidos, sirvamos con temor reverente al Señor y alegrémonos con temblor. Sometámonos al Señor Jesucristo, no sea que Él se enoje y seamos destruidos, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugien en Él. Refugiémonos en Él, clamemos por su retorno, pidamos al Señor que antes de que Él venga, si nos toca verlo o no, si somos arrebatados o si morimos y nos encontramos después con Él en la nube y después se añaden los arrebatados, pidamos al Señor que nos haga justicia en esta tierra y que no deje que el mal triunfe. Espero que estas palabras hayan sido de aliento a tu corazón. No decaigas. Si hay pruebas, sigue adelante. Espero que el Señor te bendiga y le pido de todo corazón que este mensaje llegue hacia ti. Te mando un abrazo, un beso. Hasta luego y que el Señor Jesús esté contigo.